buenos días, buenas tardes, oyentes de Radio Maragatería. Hoy nos hemos venido a Tabullo del Monte a visitar a Marisa, que es la portavoz de la plataforma de afectados por el incendio del Monte Teleno, del campo de tiro, que este verano ha sido noticia en todos los medios. No sé si habéis paseado o habéis podido ver las consecuencias de ese devastador incendio, pero bueno, la sociedad civil se ha movido, se ha agrupado, ha renacido las ganas de lucha y de defensa de nuestro monte, y nos queríamos acercar aquí con Marisa para que nos explicara un poquito cuál es el devenir, qué ha sucedido, qué está sucediendo y sobre todo qué va a suceder. Y creo que los maragatos y las maragatas tenemos el derecho de saber de primera mano qué ha pasado y qué está pasando. Bueno, Marisa, muchas gracias por invitarnos aquí a tu casa. Y nada, queríamos saber, sobre todo, mira, yo quería como conocer un poco, antes de la plataforma, un poco la cronología del campo de tiro, de este campo de tiro que al final es un elemento que distorsiona tanto la vida de tantas personas, de la naturaleza, de los pueblos, de los vecinos. ¿De dónde sale este campo de tiro y cuántos años lleva acompañándonos? Bueno, pues mira, este campo de tiro lleva acompañándonos tanto tiempo, tú ves las canas que peino yo, pues tanto tiempo como desde que nací yo e incluso antes. Sí. Sí. Los primeros documentos que tenemos de iniciar expropiaciones, y a lo mejor no sé, por eso me siento yo como corresponsable, yo nací en el 57 y el primer documento que tenemos datado es del 57. Ya se estaba viniendo a hacer maniobras. Estamos hablando después de salir de una guerra civil y en plena dictadura. Y se viene aquí a una zona que, bueno, estaba la Cabrera, era como más deprimida, ¿no? Y más alejada, pero estamos en la Maragatería, estamos con la muralla del Monte Teleno, que parece que aquí acaban todas las carreteras y aquí quedamos en un reducto, y estaba el tema del cuartel de lanzacohetes de Astorga. Ya lo de que nos sacrifiquemos la periferia para que las urbes prosperen no es de ahora, ya de aquellas también. Entonces, yo lo he dicho muchas veces, parece que puede sonar a chascarrillo, pero podían haber puesto el cuartel para este lado y que apuntaran hacia Astorga, ¿no? Por ejemplo, digo, hacia el Sierro, disculpad, no hacia Astorga, pero hacia el Sierro. Sí. Pero por encima de ellos no tiran, ¿no? No tirarían. Entonces está el cuartel allí y nosotros tenemos aquí el blanco de la diana. En el año 57 se empieza esto, pero bueno, como estamos en plena dictadura, la gente acaba de salir de una guerra civil y no se puede uno mover, no se puede disentir, no se puede ni opinar. Venían los militares, hacían sus maniobras y estamos de acuerdo que el armamento, la evolución desde esos años hasta ahora es completamente diferente. Sí. Me entiendo yo no entiendo mucho de armamento, pero es completamente diferente. Campaban a sus anchas en los pueblos y bueno, hay documentos y la gente mayor lo contaba de viva voz, que es que venían, se hacían chascarrillos, mira qué bien, y las mozas pueden tener la opción de casar bien porque pueden coger un militar, todo aquello. A mí me lo ha contado gente de estos pueblos. Pero no, aquello no convenció, ni hay tantas maragatas casadas con el campo de tiro del Teleno, no. Ni se venía con un afán de evitar despoblación ni generar riqueza. Tenemos que ser conscientes, hay gente que opinará que las armas son necesarias, pero lo único que hacen es destruir. No es una actividad constructiva, que yo entienda. Es muy beneficiosa económicamente para la industria armamentística, para otros intereses intermedios de gente que especula y que no les importan las vidas humanas ni la naturaleza. Entonces, eso está ahí, ¿no?
Vienen poco a poco, haciendo como una especie de labor de zapa, van campando cada vez más, un trozo más, otro trozo más, porque aquí en Tabullo del Monte, y ahora es una pena que haya este viento y esta lluvia, pero aquí donde está el centro micológico, que lo habéis visto más veces, ese pinarín, en aquel momento que le llaman aquí el pinarín, porque es un pinar más joven. Ese pinar más joven, en su día, un presidente de junta vecinal con buen criterio y buena cabeza, como veía que los militares venían, algunas veces se asentaban, no es que tirasen desde aquí, pero venían y ponían el campamento, hacían incluso churros, invitaban a la gente a churros, había así una cosa para acercarse a la población. Aquel presidente con muy buena cabeza y pensando en el futuro, en las generaciones que van a venir, dijo, no, esto no me está gustando a mí nada. Esto nos puede echar a perder un recurso natural que tenemos tan importante como es el monte, y estos aquí no pintan nada. Y repobló, o sea, plantó el pinarín. Gracias a plantar ese pinarín, aquí no tenemos expropiación en Tabullo, porque si no hubiese sido otro de sus campamentos, de sus vivacs, como hay en otros pueblos de Maragatería, porque dentro de la zona del campo de tiro, y en aquel momento ya sin expropiar, ya había zonas de caída de proyectiles, que es la falda del Teleno, ya lindando casi con el Sanguiñal, que es el monte de Tabullo, veis esos dos cortafuegos que hacen ahí, y la cascada del Agua Alta. Pues esa sería la zona de caída, pero luego tenían los lugares de acampada diseminados por el territorio. Estaba la cosa más o menos, y como vuelvo otra vez a insistir, vosotros sois jóvenes, no lo vivisteis, pero estábamos en una dictadura. Y en una dictadura había que decir amén, y el ejército era una dictadura, además había sido un levantamiento militar. Entonces, no era una dictadura de otro tipo, era militar. Pues no se dice nada. Sigue la actividad y empieza a haber problemas, empieza a haber enfrentamientos, empieza a haber encontronazos, empieza a haber jaleos, porque esto, claro, la gente que viene a hacer maniobras, yo misma me los he encontrado, que es que piensan que campo de tiro es todo. Cuando pasan por un pueblo, cuando no, entonces entraban a los bares, se entraba con las armas, se entraba con todo. Y llegó a haber altercados, enfrentamientos, sacar la pistola, jaleos, peleas, aparte de accidentes, como el de Fernando, el herrero de Llulleu, que era padre de familia, y Trini en aquel momento estaba embarazada. Y con uno de los proyectiles, ferralla de aquella que quedaba, porque es que el vertedero sigue siendo vertedero desde que empezaron a tirar, porque eso nadie lo ha recogido. Bueno, pues una forma de darle un uso a aquello para hacer luego aperos de labranza o navajas o lo que fuera, pues aquello que se encontraba, pero aquel proyectil todavía tenía carga y explotó. Y lo mató, claro. Lo mató y Trini quedó viuda y aquellos padres sin hijos. Esto todavía no estamos en las expropiaciones, ¿vale? Pero si os dais cuenta, ya va siendo un accidente e incidentes varios. Y aquí tenemos que fallece Franco, empieza la democracia y ya se empiezan a tener en cuenta que los derechos de las personas que habitamos aquí están siendo conculcados. No es normal que se tire por encima de nuestras casas, de nuestras cabezas, de nuestras tierras, y que se avasalle, porque se ha avasallado. Lo siento muchísimo si a alguien no le gusta escucharlo, y que vengan y que me lo digan, que me lo contradigan y que me lo firmen, que vamos donde haya que ir. Eso es, si yo te dejo estar en mi casa, tú ahora mismo estás tomando un café aquí en mi casa, y tú empiezas a decir, pues no, mira, esto me lo tiro yo, esto me lo llevo yo, esto no... Entonces llegamos al 23F del 81, vaya una fecha aciaga, penosa y catastrófica. En el Congreso de los Diputados se van haciendo ya las cosas para hacer esto que sea legal. Estamos en democracia. Tenemos unos representantes provinciales tan penosos y deleznables como Martín Villa,
que dicen, uno de los argumentos para decir que esto no se expropiase, era que están los restos romanos de la minería del oro, los asentamientos prerromanos. La corona de Quintanilla se iba a catalogar como bien de interés cultural. Estaba ya todo en la Junta de Castilla y León, ya estaban hechas las autonomías. Y se da carpetazo a todo, porque dice el señor Martín Villa que estos son unos pedregales. Que qué queremos los de la maragatería, que qué pensamos que nos van a hacer, si lo único que nos van a hacer es un favor, porque aquí no tenemos más que piedras. Ojalá, no sé qué tendría que haber pasado el día aquel de lo del golpe de Estado, de lo del asalto del Congreso de los Diputados, para que esto no se hubiese llevado a efecto, porque por desgracia eso quedó escrito, quedó firmado, rubricado, y aquí tenemos expropiación forzosa. Pero alguien tuvo que firmar esas expropiaciones. Claro, y las firmaron el presidente del gobierno, los ministros oportunos, todos. ¿Y juntas vecinales? Y ahí es donde viene expropiación forzosa. Y cuando llega a los municipios y a las juntas vecinales lo del tema de la expropiación forzosa, tanto la sociedad civil, la población civil, salimos, y de aquella no es como ahora que hay tantos grupos ecologistas, pacifistas, pero ya había una sensibilidad, sí, lo del tema de... Ya había una cierta sensibilidad, pero estaba la gente de maragatería, que la gente de maragatería no es tonta. La gente de maragatería es gente inteligente. Es gente que está ligada a la tierra, pero si esta tierra ha sido lo que es hasta hoy, es porque ellos han hecho un aprovechamiento sostenible de los recursos que había en maragatería. La gente salió a la calle. Hubo manifestaciones en Astorga. En Astorga manifestaciones en el 81 de toda la gente de los pueblos, no solamente los jóvenes, sino la gente mayor, con el pañuelo, con todo, para que esto no se hiciese. O sea, nadie puede decir que es que estaba deseando vender la gente. Yo no estaba viviendo aquí todavía, estaba en Astorga, porque soy de Astorga, no soy de estos pueblos, pero me duele el teleno como le duele a todo el mundo. Y entonces hubo esas manifestaciones, las juntas vecinales dimitieron. No quisieron, se negaron a firmar las actas de expropiación. La Corporación Municipal de Llullego dimitió, excepto el presidente de esa corporación municipal, que fue el único que firmó esas actas de expropiación. Y que a día de hoy, si fuese en estos momentos, no sé hasta qué punto sería legal eso. Porque en ese momento se iba a llevar a cabo, aunque no estuviera esas firmas, pregunto. Sí, porque era forzosa por el tema de que la defensa nacional era un interés que prevalecía sobre cualquier otro interés del Estado de la Nación. Vale. Yo si hubiese sido alcaldesa en ese momento, que lo hagan de sus pistolas, pero es que yo no soy la propietaria ni administradora de los terrenos de una junta vecinal, porque casi todo eran terrenos comunales. De fincas privadas eran pocas, muy pocas. Las miles de hectáreas que fueron eran sobre todo terrenos comunales, que era donde estaban los pastos, era donde estaban las leñas, era donde estaban los recursos con los que la gente de estos pueblos mantenía ganadería, agricultura, aguas. Todas las aguas están dentro de la zona de Priaranza, Villalibre, Quintanilla, Filiel, Boisán, todas estaban dentro. Y hasta eso. Entonces, ¿qué ocurre? La expropiación es forzosa, y lo que digo, si alguien firma no siendo el responsable y el propietario de eso, ahora mismo habría que ver hasta qué punto era legal eso. Claro. Pero en aquel momento fue en así. aquel momento fue así. Hablo del municipio de Llullego. Y no solamente hablo del municipio de Llullego sí, porque son las actas que yo he que visto, tú has visto. Y que las habéis visto. Entonces solamente una persona, no la corporación municipal, sino el presidente de esa corporación municipal. De todas maneras, a través de todos los pueblos maragatos se ven muchos terrenos de zona privada, zona militar. O sea, sí, que incluso Santa Colomba, Tabladillo, bueno, en muchos municipios, porque había muchas acampadas, mucha maniobra militar, no solo campo de tiro. No, claro, por eso digo, una cosa eran esas zonas de acampada que tú dices, que se les llama bivacs,
que lo tienen ellos catalogado como vivac. Esas zonas de vivac pues estaban diferentes. Claro, se hacen prácticas de artillería, es un campo de artillería, es un campo militar de artillería. Otra cosa es que a veces, y hemos tenido ahora el tema de los drones, que yo, escuchando estos días en lo de la guerra de Ucrania, ¿cómo les llamaban? Drones kamikazes. Sí. Me daba como repelús, porque aquí que los hemos estado oyendo y viendo, digo, vale, esto es un campo de artillería, pero lo de los drones entra dentro de la artillería, no lo sé. Estas cosas del secreto por el ser zona militar, ¿qué derechos tenemos los civiles que no somos militares? Es una cosa complicada, sí. Pero hemos tenido a veces, y una vez que luego entramos en la OTAN, hemos tenido fuerzas de otros países con lo que tiran. No sabemos lo que es. Sí, lo que sí sabemos es que lo que se tira queda ahí. Entonces no deja de ser un vertedero. Entonces, si yo te pido, tú me dices y te dejo venir a mi casa, te invito a un café, y encima coges y me traes la basura de tu casa y me la tiras aquí, ya si no dentro de casa no te atreves, ahí en el jardín, me parece una guarrada, ¿eh? ¿O no? Porque ahora mismo ese armamento que se está lanzando se lanza sobrevolando pueblos. A ver, a raíz del incendio del Monte de Tabullo, porque bueno, se realizan estas expropiaciones, tal, pero bueno, ellos siguen campando por sus respetos, con la aquiescencia del que esto es nuestro, y ya se empiezan a poner balizas de delimitación de zonas diferentes para no mezclar, los carteles de zona militar, campo de tiro, y seguimos en la cosa de que no se tiene acceso la sociedad civil a saber para qué es esto. No son solamente el tema de tirar los proyectiles, sino el problema de los caminos, porque utilizan los caminos agrícolas y rurales para desplazarse. Ahora mismo, y a partir del incendio del 98, estábamos en el 81, las expropiaciones, lo que te digo, al final, las juntas vecinales, una vez que ya la expropiación es forzosa y tal, y que por cáscaras estos de ellos, sí que entran en una fase de negociación para, por lo menos, decir el derecho a las aguas, digo por los papeles que yo he visto en el municipio, en el ayuntamiento de Lullego. El derecho a las aguas, el derecho a los pastos, en las zonas que no sean de caída, el derecho a las leñas, y en este caso algunas veces ha servido como moneda de cambio y especulación, porque si tú tienes ganado y tú te llevas mejor conmigo, tú puedes pastar mejor que tú, que no te llevas... O sea, estas cosas del caciqueo y muy feas, de crear a veces incluso desavenencias entre los vecinos, y lo digo porque lo he visto. Entonces se llega a un acuerdo de mínimos. A un acuerdo de mínimos y al tema del precio, que lo fijan ellos a 16 pesetas el metro cuadrado. Bravo. De esas 16 pesetas el metro cuadrado que llegan a ese acuerdo, en la negociación, las juntas vecinales y tal tuvieron que pagar a los abogados, porque tuvieron que poner unos abogados. Claro, esto no se hacía así a pelo. Que siendo otras épocas, a lo mejor podía haber habido unos mediadores oficiales, ¿no? Por parte de la administración que fuese, para decir cómo se llega a un justiprecio, si es que de verdad le importábamos las personas y el medio en el que vivimos, que estamos aquí, pero en aquel momento no, era así como un... Porque esa expropiación, por lo menos a alguien simplemente que pase, no es que diga lo que estabas comentando tú antes, ha habido una cosa forzosa, nos vais a expropiar, vais a utilizar nuestros terrenos como campo de tiro, pero hay una contraprestación, llámese, gran venta económica que llegue a toda la población. Estos pueblos nunca no se han visto reforzados económicamente. No, a ver, a 16 pesetas el metro cuadrado le pagaron eso a los pueblos, ¿vale? Hay gente que dice, es que aquellos pueblos empezaron a ver la luz porque arreglaron calles, arreglaron no sé qué, efectivamente. Las arcas de algunos pueblos, sobre todo los que más terreno tuvieron expropiado, entre ellos en el municipio de Lullego, esos pueblos llegaron a tener dinero, y efectivamente ese dinero que es del común, lo que tú no puedes hacer es repartirlo entre los vecinos,
porque es que es un bien del que no puedes privar a las generaciones venideras. Entonces, en esa negociación ya hubo una cosa mal hecha, porque a 16 pesetas el metro cuadrado sí, pero el lucro cesante desde ahora hasta el siglo XXI o XXII, ¿quién se lo va a revertir a mis sucesores? ¿A las personas que van a seguir viviendo o poblando estas tierras? ¿Quién? Porque esa expropiación no tiene fecha de caducidad. No, eso es para ellos, para siempre, jamás. Ya es para siempre, son los nuevos propietarios. No es un alquiler. No es un alquiler, no es un arrendamiento. Nada. Así como lo de San Gregorio, lo de las Bardenas, es un alquiler que caduca en el 28 y ellos ya están, aun siendo en alquiler, ya estaban queriéndolos echar y no tiene nada que ver porque no hay pueblos en medio, solamente en la periferia, no tiene absolutamente nada que ver, pero efectivamente les van pagando el alquiler y supongo que tendrán unos inputs según la subida de la vida, no lo sé, no lo tengo claro, porque es una cosa que a lo mejor desde la plataforma vamos a hacer un encuentro entre afectados de otros campos de tiro para ver y llegar, porque creo que en esto es importante la cooperación y la unión, y no es que lo crea yo, es que lo hemos visto así dentro de la plataforma. Pues aquí es lo que te digo, es el lucro cesante de... Totalmente. Se da un dinero en ese momento y no se vuelve a aportar absolutamente nada. No se vuelve a aportar nada más. ¿Qué hicieron los pueblos? Eso no se podía repartir entre los vecinos. Eso era para el pueblo, para invertir en cosas del pueblo, para las necesidades y mejorar para que los que vienen detrás tengan algo. Eso así es la ley del común, de los terrenos comunales. No se puede especular con ellos. Y es que si en un terreno comunal, que es otra de las cosas que aquí también, desde mi punto de vista, ni soy abogada, ni soy militar, ni nada, pero cuando llegué al ayuntamiento como alcaldesa sí lo vi, digo, si para cambiar el uso de un terreno comunal yo tengo que hacer una desafectación, se llama un procedimiento de desafectación. ¿Dónde está la desafectación aquí? De lo que eran pastos lo paso a campo de tiro, o lo paso a vivac, o lo paso a vertedero de munición. Porque el problema actualmente, bueno, eso iremos a hablarlo ahora. Se hace legal, o sea, se unifican todas esas tierras, se firman como obligación. Como obligación. Y a partir de ahí, el campo de tiro ya es, o sea, me imagino que el Ministerio de Defensa invierte más actividad militar, porque ya tiene un espacio mucho más preparado. Y a partir de ahí yo recuerdo cuando nosotros éramos pequeños que el número de maniobras militares era enorme. Claro. Muchísimas. Era muchísimas. Muchísimas. Pero, dices bien, y claro, una de las cosas cuando yo vine de practicanta para estos pueblos y recorría todas las carreteras y estaba constantemente, porque era lo que te decía, lo del tema de los caminos, lo del tema del destrozo de todo, era el uso de las carreteras, y que parece que las carreteras tienen prioridad ellos sobre los usuarios y las personas que estamos aquí. Yo no es la primera vez que me bajo del coche y digo, no me paro porque voy a pasar la consulta, porque voy a una urgencia, y ha habido médicos que les ha pasado lo mismo que a mí. Entonces, ojo, la actividad civil costaba un poco de trabajo. Cuando ya eso, y aun quedándonos a vivir aquí, hago el recorrido pasando la consulta por todos los pueblos, tienes encontronazos constantemente con el tema. Bueno, hasta el punto de que mi marido, yendo a trabajar a Astorga, en Lagunas, en esa pequeña cuestecita, hacia el stop de un camión dando marcha atrás, el 2 caballos que llevaba Manolo de mi suegro se lo cargó, y encima una cosa que nos sorprendió sobremanera: no tienen seguro de responsabilidad para el tema de tráfico. ¿Qué te parece? De aquella no lo tenían. Ahora mismo no sé si lo tienen, pero de aquella no lo tenían. Con lo cual, ojito con encontrarte con un marrón de estos, porque si tú no tienes el chisme a todo riesgo, te lo acabas arreglando tú. Con un marrón, no sé, con un verde. Que es el color era verde, sí. El coche de mi suegro era un Charleston de aquellos granate y negro muy bonito. De todas maneras, también es la combinación perfecta, porque en el año 57, cuando comentas, pues estos pueblos sí que están activos, son pueblos vivos, hay población. Hombre, había empezado algo de migración, ¿eh? Sí, el tema de los arrieros maragatos
y el ir a Madrid, la pescadería y tal, y luego en estos, por ejemplo, había empezado emigración al extranjero, no tanto en Tabullo, por ejemplo, que el recurso forestal daba trabajo, pero con la agricultura y la ganadería de aquellas maneras que no se miraba para ellos, había gente que sí, que había ido al País Vasco, de aquí Sí, por pero nada que ver con el 81. Nada que Nada ver. que ver, que en el momento en que eso se formaliza... Nada que ver, nada que ver, nada que ver, son pueblos porque... muy debilitados, son pueblos completamente abandonados, y que- donde ellos encontraron un campo de cultivo para... date cuenta casi que sin cuando yo oposición. vengo para estos pueblos como enfermera en el 70 y tantos, hay escuela en Luyego, hay escuela en Priaranza, hay escuela en Tabullo, hay escuela en todos los lados, y además con muchos niños que los vacunaba a todos, o sea que es que no, había gente, claro que había gente. Esto de que estos pueblos se estaban cerrando, que decía Martín Villa, y que aquí no quedaba nadie más que las piedras de Maragatería, pues no. Bueno, algunos somos más duros que una piedra, pero efectivamente, eso siguen campando por sus respetos hasta el punto de que aquello de, no sé si se puede decir, aquello de no hay mal que por bien no venga, porque el 13 de febrero del 98, en plena campaña de incendios, que ya había campañas de incendios de aquella, ya estaban los de septiembre, perdón, no sé qué dije, de septiembre del 98, están tirando con fuego real, con un viento huracanado, con un calor que para qué, con una sequía impresionante, y están tirando los helicópteros aquí en la base de Tabullo, que ya de aquella ya había helicópteros en la base. O sea, que no es que digas de aquella no había campañas de incendios, de aquella no se miraba lo de los... Sí, claro que se miraba. Están tirando y prende. Y el guarda que había en aquel momento dijo, es que esto no había que seguir tirando. Sí, porque esto tenemos que seguir. Y seguimos. Entonces a mí me queda la duda. Queríamos que siguiera y preparar y seguir ampliando tema. Lo he dicho muchas veces, igual que en la extinción de este último también. Nos interesaba porque ahora mismo en octubre podemos seguir tirando aunque no llueva. Claro. No sé. Porque, Marisa, sí que me gustaría conocer un poco, la actividad militar es muy activa, pero cronológicamente, ¿cuántos grandes destrozos de incendios ha habido en los últimos años? ¿En el 98 hay uno? En el 98 hay uno, y a partir del incendio del 98 ya es cuando empezamos más fuertemente a denunciar. En aquel momento la Junta Vecinal no pide ninguna responsabilidad al Ministerio, solamente se conformaban con la madera quemada, ¿vale? Y el grupo ecologista, al final se personó también Izquierda Unida. Yo me personé María Luisa Rodríguez, vecina de Tabullo del Monte y teniente de alcalde, yo era en aquel momento del municipio de Luyego, que por eso me presenté a las elecciones, porque me parecía que había cosas que no se podían dejar pasar, lo siento. Por eso y porque me quería estos pueblos, porque me daba muchísima pena la burla que se estaba haciendo de nosotros, aparte de que los recursos que hay aquí no los hay en muchísimos sitios. Y entonces era dejar la puerta abierta porque iba a haber elecciones en el 99. Y en esas elecciones del 99 ya cambió la Junta Vecinal de Tabullo. Porque en aquel momento solamente se le hizo daño a Tabullo. Porque ese incendio arrasó. Ese incendio arrasó 4.000 hectáreas de monte maduro, de pinar maduro, productivo, que es... De todas maneras tiene que conocer la gente cuál es el mecanismo qué protocolos se siguen en este tipo de incendios, porque es un incendio que se provoca en una zona militar. Sí. No se puede acceder. Pero aquí en este caso, y esta salvedad sí quiero hacerla, es que aquí estaba en el deslinde, que es que no tiene razón de ser. Un pinar como los pinares de la Sierra del Teleno, que no solamente son los de Tabullo, sino los de Nogarejas, Castro Contrigo, todo esto. Ya hemos visto que cuando un monte se quema un pino, empieza y arde todo. Aquí estaban disparando en esta especie de triángulo que se hace donde la cascada del Agua Alta, ahí, estaban de ahí, de ese cortafuegos, que era un cortafuegos de birria, salió para el monte de Tabullo, del campo de tiro. Aquel día no se incendió nada,
salió para el monte de Tabullo y la gente del pueblo se tocó la campana, salieron todo el mundo para el monte a intentar apagar el incendio, pero empezaron a explotar proyectiles dentro del monte, pero mucho cacho para acá del cortafuegos. Empezaron a estallar los proyectiles y no se podía apagar ni en el monte de Tabullo. No es que digas dentro del campo de tiro, sino en los alrededores, como pasó el otro día en Filiel. Fue la gente, voluntarios, a apagar a Boisán y a Filiel y había proyectiles sin explotar fuera. Vale, estamos diciendo que se lanzan proyectiles, hay ciertos proyectiles que no estallan, claro, se mantienen como chatarra metálica explosiva y impide el acceso de las fuerzas de la UME. Efectivamente. No, perdona, la UME, quien apaga los incendios, la BRIF. Es la BRIF, porque la UME lo que hace, y ellos lo dicen así, vamos, todos mis respetos hacia la UME, sí. pero es para el tema de la protección civil, de la emergencia de la protección civil. Pero bueno, el que apaga la BRIF no puede acercarse, hay una zona, hay un perímetro que ahí se tiene que quemar porque sí. Porque sí. No se puede acercar. Tampoco el helicóptero, porque este proyectil puede salir para arriba y también puede tirar el helicóptero, porque el helicóptero con su bolsa de agua se tiene que acercar bastante al incendio abajo y entonces como vuela rasante tampoco puede. Con lo cual esto puede ser un devenir constante, ¿no? Constante. De hecho, te puedo decir que perfecto. Cada 8 años se queman las 5.900 hectáreas. Claro, porque debe haber un perímetro entre Tenemos esos. Los datos ya concretos, cada 8 años. Cada 8 años. Vamos haciendo un registro de accidentes e incidentes desde el 81 y lo tenemos todo cuantificado y datado, igual que lo tendrá el Ministerio, ¿vale? Pero la sociedad civil también lo tenemos, que no. Y parte de estos argumentos y de estas cosas sirvieron para que, a partir de que son esas elecciones, la Junta Vecinal de Tabullo del Monte cambia, se persona en el procedimiento que ya estaba abierto, porque si no, a lo mejor esto se había dado carpetazo, y el ayuntamiento ya había escrito, en este caso, al Ministerio de Defensa, que ante la dejación de funciones de la Junta Vecinal de Tabullo, el ayuntamiento pedía explicaciones de qué pasaba con el incendio por la desprotección de los vecinos, porque conformarse con la madera quemada no es lo razonable, ¿no? Y entonces en aquel momento era Bono el ministro, llama personalmente, o sea, la actitud no es igual que la de la ministra de ahora mismo, no tiene nada que ver. Me llama personalmente a mí, que en aquel momento ya era la alcaldesa, y me dice que ha recibido la carta, porque además estaba el tema del incendio y que dentro del campo de tiro, después del incendio de aquí, hubo otro incendio, no tan gordo como este, pero estuvo también unos cuantos días ardiendo, y entonces ya fue cuando le pedí explicaciones. Nos queman el monte al pueblo de Tabullo, queman dentro del campo de tiro, y como el coronel del campo de tiro decía, está dentro de lo nuestro. Sí, pero es que yo dentro de mi finca particular no puedo prender los incendios que quiera, ni yo, ni ningún hijo o hija de vecina, ¿no? Me imagino que la gran denuncia es no solo el ocultismo de qué armamento, como decías antes, de los drones, de qué está pasando aquí, sino esa permisividad que no se le permite a cualquier otro propietario de yo puedo quemar mi zona constantemente. Tengo 5.900 hectáreas, o las que tenga, que se van quemando constantemente, poniendo en riesgo a esos pueblos. A esos pueblos, dentro de los pero no solamente a esos pueblos, sino al medio ambiente. Ojo, sí, al medio ambiente. Que claro. Esto si no, así sí que va a ser insostenible. Porque no va a haber ni vegetación, ni suelo, ni nada de nada. Entonces, lo de sistemáticamente dejar que esto se queme es para poder tirar más a gusto. Pero yo creo, y lo que se está pidiendo ahora mismo desde la plataforma, cuando digo yo creo es así de todas las personas que estamos trabajando en esto, es que si hubiera un control de los proyectiles, tiramos 10, ¿cuántos han explosionado? Porque ahora mismo con los medios de control que hay, eso debería, ¿no? Y digo que en las guerras se harán las cosas con no voy a tirar aquí contra este centro que es de no sé qué de carburo, de gasolina, y cojo y me cargo un hospital. No, digo yo que tirarás
¿no? Pues si los proyectiles que tiran controlasen cuántos explosionan y luego entrasen y los limpiasen, porque dentro del Ministerio de Defensa habrá artificieros. El tema de las minas antipersonas, hay unas unidades del ejército que son las que van a explosionarlos. ¿Que efectivamente corren riesgos? Pues claro, supongo que sí. Pero entonces, si corren riesgos, estamos de acuerdo que es una actividad peligrosa, ¿o no es peligrosa? También corre riesgo la población civil, como Claro. Fidel y Boisal, que han puesto sus peligros y sus vidas en riesgo durante este último incendio. Durante todo este último incendio. Pues claro que se corre riesgo, pero es que forma parte de su trabajo. Y yo durante mi vida profesional corro riesgo porque me puedo contagiar de según qué, y sabemos cuántos sanitarios se murieron durante la pandemia porque estaban curando, ¿no? Entonces, eso creo que... Sí, pero es una cuestión, yo creo que como siempre es la cuestión monetaria. Es mucho más barato no tener nadie en contra, poder disponer del terreno, tirar lo que me dé la gana y no preocuparme de en qué estado o qué está pasando ahí. Pero luego lo que no puede hacer el Ministerio de Defensa, discúlpame, Óscar, es sacar publicaciones diciendo que los campos de tiro militares son conservadores del medio ambiente, son grandes protectores del medio ambiente. Eso no se puede consentir. Si tienes efectivamente propiedades militares en las que tú haces otro uso, y por eso nosotros es lo que pedimos. Esto es del Ministerio de Defensa, no estamos pidiendo el desmantelamiento. Es del Ministerio de Defensa, por cierto, del Estado. Y el Estado somos todos, y eso lo pagamos todos, con nuestros impuestitos, ¿eh? O sea, no es que digas viene así del aire. Hagan ustedes otras actividades. No tiren con fuego real y podemos tener acceso al tema que ahora mismo el Geoparque Médulas Teleno podría ser una realidad, pero entiendo que cuando esto vaya a la UNESCO, que es quien tiene que dar el veredicto, van a decir, con un campo de tiro militar ahí, ¿qué hacemos? No tiren con fuego real, limpien lo que hay ahí y colaboren en el desarrollo de la zona y hagan luego ustedes todos los libros y todas las publicaciones que quieran. Yo, y lo he dicho como a modo de chascarrillo, pero lo digo plenamente convencida, que dadas las características de esta zona, que es una zona eminentemente saludable, desde todos los puntos de vista, dada la altitud, la vegetación, todo lo que hay, que cuando yo vine para estos pueblos, aquí la gente venía a curarse de problemas del sistema respiratorio y todo esto. Aquí cogen y dicen, vamos a hacer una residencia de oficiales y suboficiales de la OTAN, me da igual, de mayores, y fíjate tú la cantidad de puestos de trabajo que crearían, lo bien que estaría cuidada esa gente, disfrutando de un paisaje maravilloso, y podían luego además incluso tener lo de la minería romana del oro al servicio de todo el mundo, un centro cultural. Eso, ese campo de tiro, eso sí que sería, me parece a mí, ¿no? Muchas alternativas. Y de todas maneras, vamos a centrarnos en lo que ha pasado este verano. ¿Qué ha pasado este verano? Se ha provocado un incendio que se prolonga durante más de 3 semanas, sin control, se acerca peligrosamente a 2 poblaciones, como no se había acercado en otros momentos, hasta donde yo sé. Claro, tengo que pararte en lo del tema del sin control, porque sería no agradecer la inestimable colaboración de las BRIF, que también dependen del Estado, ¿vale? Las BRIF dependen del Estado, la BRIF de Tabullo, y luego los bomberos forestales que dependen de la Junta de Castilla y León, que es la que tendría que decirle al Ministerio de Defensa, ustedes no pueden tirar, no pueden quemar, no pueden hacer esto. La máxima autoridad es la Consejería de Medio Ambiente. Entonces esos bomberos forestales sí que están controlando fuera. Bueno, hay un control perimetral. Perimetral, entonces eso hay que decirlo, porque el control, ellos sí que controlan, pero allí dentro, eso es como las calderas de Pedro Botero. Lo vimos todos y daba pena, pero es que además, no sé si oíais las explosiones, sí, pero atrás, o sea, de vez en cuando, unos zambombazos que pa' qué. Porque la gente, una cosa, un dato, la gente que no vive aquí o que no lo sabe, ¿cuántas veces hay tiros, cuántas prácticas de artillería se hacen semanalmente o mensualmente? ¿Os suena más o menos cuántas hay? ¿Cuántas más o menos? Hay pocas.
Ahora hay pocas. Ahora desde... Unos 25 días al año. 25 pero al año. teníamos 120 al año. 120. Antes de esta reunión en el Ministerio de Defensa, después de ser Bono receptivo a nuestras peticiones, nos reunimos con el director general de Infraestructuras, nos reunimos con el secretario de Estado para la Defensa. Hubo 3 ministros que fueron Bono, José Antonio Alonso y Carme Chacón, que fueron sensibles al tema. Se siguieron manteniendo conversaciones, se llegaron a unos acuerdos de tirar por encima de las poblaciones como mucho 1 vez, 2 veces al año, de no tirar los fines de semana, que antes el turismo rural, fondos europeos invertidos en turismo rural y aquí la guerra por las carreteras. Estaba también el tema de las noches, porque las noches estabas durmiendo en la cama y yo no sé si vosotros alguna vez desde Santa Colomba lo oísteis, pero aquello era un sobresalto, una sensación. Siempre pensábamos, si aquí en Santa Colomba tiembla así esto, que tiembla la ventana, pues aquí... ¿cómo tiembla aquí en Boixán? Bueno, en Boixán, en Tabullo, en Priaranda, todos estos pueblos no te lo puedes... Pero es que además se hacían grietas en las casas. Es que yo creo que tiene que sentir, la gente tiene que tener esa sensibilidad de pensar que, yo qué sé, quieres crear algo, quieres un devenir, ¿no? Sí, un futuro, sí. Un negocio. Claro. Tenemos amigos apicultores, tenemos amigos con casas rurales, tenemos amigos ganaderos, con que hay también. Y que de repente tienes un condicionante gravísimo Muy para grave. tú poder evolucionar. Claro, muy grave. Entonces, a partir de ahí ya es cuando hay menos días, como bien decía Manolo, antes eran más y ahora son menos. Pero de todos modos, fíjate tú, una vez terminada la pandemia, y no sé si como todo el mundo tiene ganas de viajar, otros a lo mejor tienen ganas de disparar, o tienen muchas cosas que se les vayan a caducar y necesitan tirarlas, no lo sé. Pero es que en este mes de octubre Son 2 semanas. ya llevamos la semana del 3 al 7 y ahora, esta semana que viene, programada otra vez maniobras. Eso sí, los caminos de que el Ayuntamiento de Luyego pidió el arreglo ya desde el 19 siguen sin arreglarse, ¿vale? Los caminos para que ellos puedan pasar. O Para que puedan pasar. la Ellos sociedad... pueden pasar porque pasan por encima de ti, por encima de tu casa. Te cuenta cómo son los tanques. Pero lo que no pueden pasar son ni los vehículos de la gente que va a trabajar, y ya no hablamos de vehículos que sea un coche normal, no, ni los tractores a veces. De todas maneras, llegado a este punto, surge una plataforma que anteriormente, esta plataforma ha aglutinado un movimiento. A ver, verano. Claro, entonces a mí, y reflexionando, porque algunas personas, como os decía, llevamos desde el 81, incluso desde el 81, con lo del tema de las expropiaciones, ya ha sido el detonante, y parece como que era cosa de 4 ecologistas, de sí, una alcaldesa guerrera y pesada que era yo, pero no hay nadie más que le moleste esto. Parece que no hay nadie más que le moleste esto. Y yo, reflexionando después de la reacción de la gente de Maragatería y de otros lugares después del incendio de este verano, esto era como el micelio de las setas que está en el subsuelo y está debajo. Sí. Y que ante condiciones de explosionan las setas, salieron las setas. Porque las setas salen para que permanezca el hongo allí vivo en el suelo, ¿no? Pues yo creo que aquí estábamos. La cobertura de medios ha sido sin parangón. Bueno, sin parangón. Yo no paro de agradecéroslo a todo el mundo, pero es que ha sido, eso sí, a nivel nacional. Radio Televisión Española le ha dado una mini cobertura. Por eso estoy diciendo que estamos hablando que con el ejército hemos topado, y ahí es donde todo, y vuelvo otra vez a insistir, y que si hace falta transparencia en todos los ministerios, en el de defensa también. No me hagan pensar mal. Porque yo, lo de los drones, venía, molestaba, hemos habido que llamar, ¿qué pasa con esto? Que tenemos aquí por la noche, que andan por ahí, que... Bueno, hay unas maniobras de drones.
que por cierto, acompañadas de tanques y cañones, perdón, no eran tanques, que no sé cuál es el significado, no sé cómo es la cosa. Pero yo escuchando esta semana pasada las noticias de los drones kamikazes, ¿qué queréis que os diga? Se me han puesto los pelos como escarpias. Sí. ¿Cómo sabemos? ¿Son drones kamikazes? ¿Son drones de qué? Y yo no digo que haya cuestiones de alta seguridad que no se puedan transmitir. Pero entonces no venga usted con cosas feas y con cosas que requieran toda esa alta seguridad, porque los que estamos aquí me hace usted pensar que estamos corriendo un riesgo. Digo yo. Y que si todo ha avanzado tantísimo, la técnica y todo lo demás, en la cuestión del armamento, si en lugar de disparar con esto, disparo con una cosa que sean semillas de manzano, ¡pum!, y sale allí. O la misma arma con el mismo peso, pero sin explosión. Pero escúchame. Sin explosión. No. Y quiero decir. La misma arma. Y si es que tiene que caer algo allí para que se sepa que explosionó, que sean fertilizantes naturales, sí, claro. Que sean semillas de lo que quieras, lo que te dé la gana. Es una forma, estoy dando muchas ideas. Sí. ¿No? Y podrían ser. Luego deje usted esas otras armas cuando quiera matar a gente. Que es la tristeza. Yo no creo en las guerras, lo siento. Y ni me va a hacer creer nadie nunca en ellas. Me parece que estamos aquí para construir, no para destruir. Y que el rollo puñetero es la economía, el ansia de poder. Y que solamente la pasta que se mueve, porque hemos tenido un ministro de Defensa que era un potentado de la industria armamentística. No, lo tuvimos, un ministro del PP. Entonces, por favor, señores, señoras, ¿qué hacemos aquí? Que luego efectivamente tenemos gente que nos agreda, ¿qué tal? Vale, bien. Que tienen los gobiernos que llegar a cosas, pero mientras estamos en paz, porque es que estamos en paz y en un estado democrático. No me haga usted vivir la guerra. Yo entiendo que debería de ser así. Y por otra parte, la Junta de Castilla y León, vuelvo otra vez a insistir, debería de velar en este caso por los intereses del medio natural. Y siempre he pensado que ni educación, ni sanidad, ni medio ambiente tendrían que estar delimitados por autonomías y que esto tendría que venir de una estructura mayor. Estos días pensaba, digo, pues mira, si por lo menos si el Ministerio de Medio Ambiente se pasa, pero la máxima autoridad de aquí le para los pies, pero que van y por esas. No veo manera. No. ¿Por qué el resto de los mortales sí? Tenemos que cumplir. Entonces no se entiende mucho. Y esta plataforma, como elemento de futuro, como elemento esperanzador, surge, se crea, se mueve. Primeramente, invitamos a todos los oyentes que les apetezca colaborar, que les apetezca participar, que les apetezca saber más. ¿Tenéis redes sociales? ¿Tenéis algún correo electrónico? ¿Te suena sí, algo? Que está la plataforma de afectadas y afectados por el campo de tiro del Teleno. Hay redes en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube hay vídeos circulando por ahí. Movéis mucha información. Y movemos. Es que además ahora mismo, gracias a algunos municipios tenemos, por ejemplo, mucha información de datos que nadie nos puede rebatir. Y claro, nos ofendemos cuando hay gente que dice, no, es que bendito, y si es que con esto hicieron, ¿por qué es que le pagaron unas millonadas? ¿Por qué es que todo el mundo estaba contento? Porque las chicas estaban deseando casarse con los militares, porque todas esas cosas dices, por favor, cuando tú tienes un seguimiento, que es que además tenemos todo el seguimiento de accidentes e incidentes, que desde el grupo ecologista, desde ADENAT antes y luego Ecologistas en Acción, se ha estado recogiendo desde el año 81, Bueno, ha habido mucho movimiento, recuerdo en Quintanilla, antimilitares que claro, que acampaban y está la Casa de la Paz, que es ahora mismo la sede, es la dirección de la asociación, ¿vale? De todas maneras, como mujer luchadora que desde hace tantos años, me imagino que esto para ti ha sido una inyección de optimismo, pensar la repercusión, el movimiento, la gente, los elementos nuevos que tienes para
no luchar, porque realmente más que luchar Si es que no es algo mío. pedir respeto. Es que no es algo mío. Pero yo tengo nietos que viven aquí y que quiero que puedan seguir viviendo aquí. Los míos, los de los demás, los nietos, los tataranietos, que el mundo de la manera que está diseñado ahora no son las grandes urbes el futuro. El futuro va a estar aquí y tendremos que producir alimentos, tendremos que filtrar todas las porquerías que otros están contaminando y necesitamos masas de forestales. Pero es que además el teleno como ente, porque es un ente para mí, lo siento mucho, merece todo nuestro respeto. Y ahora mismo si esto estuviese algo que una zona en la que tenemos restos desde la época del Neolítico, que los seres humanos han habitado aquí prácticamente sin solución de continuidad, porque ha habido asentamientos todo el tiempo, que ha sido rico hasta en oro, coño, que es que lo tenemos ahí, que ha sido capaz, esta naturaleza, haciendo las cosas bien y de forma sostenible, de crear hasta una raza, una genética de pinos como los de los pinares de la Sierra del Teleno, que hay que agradecerlo a la sistemática de incendios que sí que había, y que tengo que darle la razón a doña Margarita Robles, que efectivamente fue un rayo el que prendió este incendio, pero aquí en nuestros pinares se podría haber apagado. Y estos pinares, cuando no había cuadrillas de incendios y cuando no había tanta gente poblando aquí, se fueron adaptando y tienen esas piñas serotinas maravillosas que después de los incendios se abren, cae la semilla y se regeneran solos. Eso, en otra comunidad autónoma, lo digo para la Consejería de Medio Ambiente, lo ponen en valor, lo exportan y lo tienen como la joya de la corona. Y aquí, ¿qué tenemos? Un vertedero de proyectiles militares. Esta es la tristeza. Entonces, yo creo, y todavía confío, creo en el diálogo, aunque haya sido difícil el tema del diálogo, porque desde que se escribió la carta nada más aparecer el incendio, hasta esta semana no se han tenido noticias del Ministerio de Defensa para decir que vale, que se vendrá a ver el tema de cómo está el tema, a ver qué se puede hacer, pero que si no a lo mejor tienen que ir esos 3 alcaldes que firmaron las cartas, cuando resulta que ellos sí pueden venir a tirar y no pueden venir a dialogar. Yo confío en el diálogo y que a lo mejor algún día cuenten con las personas que habitamos aquí y digan, a ver, ¿cómo podríamos hacer para que esto fuese viable? Y ya está. Y nadie les dice, desmantélenlo. Que si en un momento dado a otros poderes fácticos y económicos les interesa, igual los desmantelan. Igual lo sé, tenemos suerte. Pero no porque lo pidamos aquí los del el micelio, los hongos, las setas estas del teleno que hemos resurgido ahora. Esto que va a ser, y me preguntabas antes si yo tenía ganas de decirlo, la plataforma es una plataforma participativa. Estamos todas las personas convocadas y abiertas para que todo el mundo será lo que nosotros y nosotras queramos que sea. Si luego nos cansamos, yo creo que no nos vamos a cansar, porque total, si llevamos tantos años, algunos vamos a pasar el relevo, y la gente joven, tengo que decir, que está trabajando, está luchando, que hay muchas sinergias, que vamos a ir a Valladolid, que hasta desde Valladolid nos han llamado para ir a hablar del tema este, los de la Molinera, que nos están pidiendo información desde todos los sitios, y llegamos a lo mejor a tejer una red entre otros campos de otras zonas afectadas por campos de tiro, pues a lo mejor esta sensibilidad existe, porque en aquellos tiempos Bono fue sensible cuando en la carta yo le escribía que esperaba que él, habiendo tenido el problema de Cabañeros, que luego no se llegó a hacer el campo de tiro, claro, y él lo sintió en sus... Bueno, lo convirtió en un parque nacional. Pues por eso te digo, fíjate tú... Hay muchas maneras. Fíjate tú qué parque nacional más estupendo. Pero ya no decimos un parque nacional, decimos un geoparque Médulas Teleno. Sería la leche. Sí. Pero con todos estos restos puestos en valor, sería, vamos, el no va más. Entonces yo creo, y es que no se trata, no me apetece utilizar la palabra pelear ni luchar, es que no quiero pelear ni luchar, quiero dialogar y llegar a acuerdos y a un entente cordial entre todas las partes, que ya que llegaron, vinieron, nos invadieron, es una invasión, lo siento, no ha sido cedido gratuitamente. Vamos a ver luego cómo llegamos a acuerdos y podemos seguir funcionando, o necesitamos, que es que somos muy dados aquí en esta España nuestra,
a esperar una catástrofe con daños muchísimo más graves y sin solución para decir, ¡ay, había que haber actuado! Totalmente de acuerdo. Estamos de acuerdo, ¿no? Muy de acuerdo. Parece que estamos rozando una catástrofe y un grave accidente para que se tomen otras medidas. Yo no sé, a lo mejor es de formación profesional por lo del tema de la enfermería, pero creo que es mejor prevenir que curar. Sí, sí. Y entonces podemos prevenir. Luego vamos a tener que curar, que para algunas cosas ya no hay cura, porque la única solución, o sea, lo único que ocurre, el único desenlace es la muerte. Y cuando digo la muerte, es la destrucción de algo que no se puede recuperar. Lo que sí que hay que poner en alza es la resiliencia de este pueblo y de esta tierra. Como la de los pinos, por eso te estaba explicando. Me alegro que utilices la palabra resiliencia, porque eso de los pinos que vemos aquí, y lo están estudiando incluso desde universidades, es la resiliencia de estos pinos que después de los incendios salen todavía con más fuerza y más pronto que otras especies que salen después de los incendios, como las urces, el brezo, las carqueisas. Y hay zonas aquí que se quemaron en el 98, que se quemaron en el 2012, la Universidad de León y otras universidades del Estado español y de otros países han estado haciendo estudios sobre la resiliencia. Por eso me alegro que utilices. Pues así somos las tilenenses y los tilenenses, las personas del Teleno, las que habitamos aquí, creo que tenemos eso. Yo cuando me baja la moral voy y me abrazo a un pino de esos. Por eso tengo así las canas un poco pintadas de verde. Pues nada, Marisa, te queremos agradecer. Queremos animar a todos los maragatos y maragatas que al menos... Sí, y a los que del Bierzo y a los de todos los sitios. A todos los sitios. Pero bueno, abiertos a que... Quiero decir, hablo maragatos, maragatas, no solo a los residentes, sino a los que de corazón llevan esta tierra allá donde estén, que se acerquen a esta plataforma, que participen, que el día 30 en la marcha, porque estamos hablando de la maragatería, pero date cuenta que la Cabrera estuvieron interviniendo la BRIF para que no se fuese para los Pinares de Truchas, ojo. Y para el otro lado, para Corporales y Pozos, las vacas ya sufrieron consecuencias de proyectiles que cayeron para el otro lado. Tiempo A. Entonces, o sea, ojito, entonces los cabreireses, las personas de la Cabrera, que también son del Teleno, también sufren las consecuencias. Y el día 30, la marcha que se va a organizar, saliendo de Quintanilla desde las 9:30, un poco más tarde desde Boisán, pensamos llegar a Filiel para comer compartiendo todos juntos y compartir no solamente la comida, sino la comida del alma, que son los poemas de Maripaz y todas las personas que se quieran apuntar, la música de los que quieran traer música y decir, estamos vivos, estamos aquí y queremos que esto siga vivo, que no desaparezca, por favor. O sea, todos los tilenenses, y así no decimos maragatos, a claro. Todos los tilenenses les esperamos este día y en futuras ocasiones que hay que agruparse, hay que unirse. Y hay que no luchar, como tú dices, hay que buscar soluciones y vivir en paz. Y tejer redes para poder todos mantenernos a flote, porque no están las cosas nada claras. Y ya no nos hace falta ni virus, ni solamente virus, sino otras cosas para poner en entredicho nuestra supervivencia así sobre la tierra y la pobre tierra, también pobretica. Claro que sí. Marisa, pues muchísimas gracias, ha sido un placer y nos veremos para en la marcha. Para mí también, nos veremos en la marcha y por favor, venga, todas y todos colaborando y que si alguien no puede venir a la marcha, se llega a Filiel y en Filiel nos encontramos todas y todos, nos tomamos algo y estupendo, que no hace falta el caminar, que habrá personas con problemas de movilidad o simplemente que no les apetezca y digan, no, pues vamos hasta allí y todos sentirnos arropados y que el Teleno nos vea allí, si es que además el Teleno es muy protector. Pues porque mira que le dan castañazos y no... Sí. Pues muchas gracias, Marisa. Gracias.